Bueno, y justamente. vamos a aprovechar entonces a escuchar el testimonio de Génesis, que es una estudiante ecuatoriana que llegó aquí a Corea hace un par de años, parece, sí, un par de años, ¿verdad? Y en el medio de sus estudios de psicología en la Universidad de Hadong, que es una universidad que también la Iglesia de Honori está apoyando financieramente, con becas y otras ayudas financieras, tuvo una enfermedad de dermatomiositis y estuvo hospitalizada casi 3 meses allí en la ciudad de Tegu. Y hoy la tenemos aquí con nosotros, ya está en su casa, su madre está aquí con nosotros también desde Ecuador, de una forma también sin precedentes y milagrosa. Hemos visto todo el proceso, como Dios las ha traído, juntado y también está aquí. Así que Génesis, bienvenida al Ministerio Hispano una vez más y queremos escuchar tu testimonio. Muchas gracias, pastor. Bueno, buenas noches con todos y buenas tardes también. Mi nombre es Génesis. Este es mi segundo año aquí en Corea, como ya lo mencioné anteriormente. Soy ecuatoriana, tengo 21 años. Vine a Corea porque me gané una beca completa en la Universidad Internacional de Handong. Estoy estudiando psicología y comunicación. Y así como el pastor dijo, mi vida cambió completamente de la noche a la mañana. Toda mi familia y la gente que me conocía se sorprendió mucho porque yo siempre fui una persona sana. Nunca tuve ninguna enfermedad seria o nunca estuve hospitalizada cuando era pequeña. Así que sí fue súper choqueante. Todo comenzó solo con una pequeña inflamación en mis labios y fue evolucionando a una inflamación completa de toda mi cara hasta que me di cuenta de la gravedad del asunto y no podía respirar bien ni caminar bien. Entonces decidí acudir a sala de emergencias con una compañera, una amiga que es coreana, pero ella también vivió en Bolivia por muchos años, así que ella habla español. Ella me acompañó durante todo ese tiempo difícil. Entonces, cuando entré en sala de urgencias, yo vivo en la ciudad de Pohang, entonces aquí en Pohang, cuando entré en urgencias, los doctores y las enfermeras se asustaron mucho al verme. Entonces, cuando vi sus rostros, me di cuenta de la gravedad del asunto, porque ellos me dijeron que si mi garganta llegaba a cerrarse, no me podían salvar aquí en Pohang. Así que si es que la medicina que me iban a dar ellos no me hacía efecto en 30 minutos, tenían que transferirme de urgencias en una ambulancia a Daegu o Busan. Pero bueno, entonces, así es como comenzó todo, de la noche a la mañana. Yo siempre estuve bien sana, estaba en mi cuarto semestre, trataba de hacer ejercicio todos los días, trataba de dormir bien, comer bien, y que de la noche a la mañana mi vida cambiara completamente, sí me afectó bastante psicológicamente y espiritualmente. Yo llegué a Handong 2 años atrás, pero en realidad yo nunca estuve segura de la razón por la que yo llegué a Corea, ni por qué estaba aquí. Cuando mis amigos o mis profesores me preguntaban por qué estás en Handong o por qué decidiste venir a Corea, lo único que yo decía es porque mi mamá encontró esta universidad o porque así Dios quiso, pero nunca supe realmente la razón por la que yo estaba aquí hasta que esto pasó. Yo estuve hospitalizada alrededor de 3 meses en Kyongbuk University Hospital en Daegu, pero al principio fue súper complicado porque tuve que pasar por varios dermatólogos, 2 hospitales para poder recibir un diagnóstico, porque nadie sabía lo que yo tenía. Estuve hospitalizada 5 días en Catholic University Hospital, en Daegu también otro hospital, pero ellos me dieron un diagnóstico incorrecto. Como toda mi cara estaba inflamada, ellos sospechaban de angioedema, otra enfermedad que afecta a la piel, o el síndrome de Cushing, pero nunca se imaginaron que era una enfermedad autoinmune en sí, hasta que el medicamento que ellos me estaban dando me hacía peor y dijeron que no podían tratarme en ese hospital, que tenían que mandarme de ahí y que yo busque otro hospital.
Entonces, con mi amiga buscamos a un especialista en alergias en el hospital en el que yo estuve 3 meses y me dieron de alta del hospital y ese mismo día en la tarde fuimos al otro hospital, pero yo no me imaginé que tenía que ser hospitalizada en el otro hospital de igual manera, porque cuando a mí me dijeron que yo tenía que ser internada en el primer hospital, a mí me pidieron un, como pagar alrededor de 5 millones de won, solo de como que de entrada, porque yo soy extranjera y en ese entonces no tenía seguro, un seguro nacional aquí en Corea. Entonces todos los gastos son muy caros en un hospital si no tienes seguro. Entonces en ese momento yo estaba más preocupada por la economía mía, por mis finanzas, que por mi salud en sí. Entonces recuerdo que yo le llamé a mi mamá y yo en realidad yo estaba en un plan en el que yo no me quería internar porque que te digan de la noche a la mañana tienes que pagar, son como alrededor de 5,000, $4,000, pero bueno, que te digan que tienes que pagar una cantidad alta solo para ser internada alrededor de 5 días y me dijeron, tal vez no es el costo total, puede salir mucho más. Yo dentro de mí dije, yo no tengo ese dinero, mi familia no tiene ese dinero, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata de la noche a la mañana? Entonces eso es lo que me detenía a mí, pero luego ya hablando con mi familia ya en Ecuador, incluso mi amiga habló conmigo y me dijo como que no te preocupes, Génesis, Dios va a proveer, tú tienes que internarte. Entonces decidí internarme, estuve en ese hospital en 5 días y gracias a Dios mis profesores, mi profesor de mi universidad y también asociaciones que hay en mi universidad me prestaron dinero para poder pagar la primera factura. Entonces, en el segundo hospital, cuando tuve mi cita médica, el doctor solo me vio y dijo, tengo que hospitalizarte alrededor de 2 semanas porque necesito saber qué es lo que tienes. Entonces, para mí eso fue aún más choqueante porque para ese entonces, alrededor del mes de febrero, yo estaba pensando en viajar de regreso a Ecuador y tomarme un semestre porque yo quería que me traten allá en Ecuador y estar con mi familia porque nosotros pensamos que era algo, no era algo grave, solo una alergia y una inflamación. Nunca nos imaginamos de lo que venía a continuación. Entonces, yo estaba en un plan de que, ¿cómo me voy a internar 2 semanas si mi vuelo es en 2 semanas o cosas así? Entonces, ahí de nuevo hablando con mi familia allá en Ecuador, no sabíamos cuánto iba a salir en total o si en realidad me iban a tener solo 2 semanas o menos o más. A la final decidí internarme porque mi mamá solo me dijo, tú eres la que sabe cómo te sientes. Entonces, yo en realidad ya me sentía muy mal. Para ese entonces yo ya no podía caminar por mi cuenta muy bien, me cansaba mucho, ya no podía alzar mis brazos o cosas así, y mi cara seguía muy hinchada y eso estaba afectando ya mi garganta. Entonces dije, tengo que hospitalizarme porque el doctor también me advirtió, me dijo, si tú no te quedas aquí, no te aseguramos que tu vida esté a salvo fuera del hospital, porque aquí podemos tratarte si es que llega a pasar una emergencia, pero fuera del hospital no te garantizamos nada. Entonces eso me asustó y me interné. Ah, tomó alrededor de una semana que me den mi diagnóstico y para eso tuve que pasar por varias pruebas, por biopsias, por rayos X, pruebas de sangre, un montón de exámenes, hasta que me dieron mi diagnóstico de dermatomiositis, que es una enfermedad autoinmune súper rara que afecta a los músculos y a la piel y también tiene complicaciones en los pulmones, en los riñones, en el corazón. Y para ese entonces yo tenía una flema muy grave y no podía respirar bien por las noches. De hecho, todo el día no podía respirar bien. Entonces a mí se me estaban complicando los pulmones. Y cuando me dieron mi diagnóstico de dermatomiositis, me dijeron que no tiene cura. Pero en ese entonces no me puse a pensar en nada malo. Solo lo único que yo pensaba es, bueno, me van a dar mi tratamiento y me voy a curar. Mi doctor tampoco no pensó que era tan grave porque él solo me decía,
en 2 semanas ya te voy a dar de alta y de ahí vamos a seguir con el tratamiento fuera del hospital, o solo con este medicamento te puedo ayudar o cosas así. Hasta que empezamos con el primer tratamiento para mi enfermedad y no hacía efecto. Cada vez me empeoraba yo. Ya llegó un momento en el que me tenían que dar calmantes porque el dolor era muy fuerte. Para ese entonces mis músculos se estaban deteriorando completamente. Yo ya no podía alzar mis brazos, no podía ni siquiera sujetar una cuchara porque era demasiado pesado para mí. Entonces el doctor decidió cambiar de tratamiento a uno más fuerte y gracias a Dios ese medicamento hacía efecto. Entonces se suponía que a mí ya me iban a dar de alta. Estuve con ese medicamento alrededor de 2 semanas y el doctor decidió bajar la dosis. Pero cuando bajó la dosis, mi cuerpo reaccionó mal y mi enfermedad regresó mucho más agresiva que al principio. Entonces el doctor tomó la decisión de darme quimioterapia. Y para el momento que me dio quimioterapia, el dolor era insoportable, que a mí tuvieron que darme morfina, pero ni la morfina me aliviaba el dolor. Y mi cuerpo reaccionó muy mal a la quimioterapia, que terminé desarrollando otra enfermedad que no sé el nombre en español en realidad, pero yo estaba en riesgo de que me dé un derrame. Entonces me internaron de urgencia en terapia intensiva y ahí es cuando se complicó todo más aún. En sí ya era muy difícil estar en el hospital. Mi amiga estuvo conmigo alrededor de un mes en ese hospital, conmigo, pero el resto del tiempo yo ya estuve sola, por mi cuenta. Y como mi universidad es internacional, yo nunca puse empeño en aprender coreano, porque yo solo necesito el inglés. Entonces para mí fue muy difícil comunicarme con las enfermeras, con los doctores, y cuando estuve en terapia intensiva ya estuve completamente por mi cuenta, sola. La primera semana en terapia intensiva no la recuerdo muy bien porque estuve inconsciente la mayoría del tiempo y como me estaban dando drogas muy fuertes, eh, yo estaba yo estaba desvariando en sí. La segunda semana, como yo ya estuve consciente, fue de las semanas más dolorosas que he tenido en mi vida porque ya podía sentir el dolor. Entonces, durante esa semana fue cuando mi fe se derrumbó completamente. Cuando yo estaba en guardia general, mi fe seguía completamente fuerte. Con mi familia nos conectábamos todos los días a través de Zoom, con mis tías, con mi mamá. Orábamos, leíamos la palabra de Dios, alabábamos a Dios. Y eso me ayudó bastante, porque si no hubiera sido por mi familia, y por mis amigos que también se contactaban conmigo a diario, para mí hubiera sido muy difícil. Yo creía que me estaba volviendo loca. Y fue gracias a Dios primeramente y a mi familia que yo no caí en depresión o algo. Entonces, en terapia intensiva, para ese entonces mi fe sí se derrumbó completamente, porque al principio yo nunca estuve enojada con Dios, yo estaba enojada conmigo misma. Yo me echaba la culpa a mí diciendo, es tu culpa, Génesis, porque no comías bien o no dormías bien o solo te pasabas estudiando o no hacías suficiente ejercicio. Entonces yo me estaba echando la culpa de todos mis hábitos, diciendo que eso fue lo que causó mi enfermedad. Pero en terapia intensiva yo ya le comencé a echar la culpa a Dios. No como echarle la culpa, sino a cuestionarle y a preguntarle por qué a mí de tanta gente, yo no soy una mala persona, he tratado de ayudar a la gente lo más que he podido. Entonces yo estuve así por mucho tiempo y cuando el dolor era insoportable, yo ya me cansé de luchar. En terapia intensiva, como el dolor era tan fuerte, yo solo le pedí a Dios que me lleve con él, porque yo ya no quería seguir aquí. Y sobre todo, yo tenía más miedo de la vida que de la muerte, porque
yo no, mi enfermedad me convierte en una persona discapacitada y yo no quería ser una persona discapacitada por toda mi vida, porque siempre fui independiente y hacía las cosas por mi cuenta. Entonces yo no quería vivir así. Pero luego, em, cuando por fin la medicina me hicieron tiene un nombre diferente, pero es como diálisis. Tuve diálisis cada día durante 3 semanas seguidas. También me dieron quimioterapia y después de 3 semanas y 3 intentos de quimioterapia, mi cuerpo, sí, mi cuerpo, mi sangre por fin comenzó a reaccionar. Entonces, el cambio era completamente diferente. Eh, en terapia intensiva, ni las enfermeras ni el doctor pensaban que yo lo iba a lograr, porque mi condición de verdad era demasiado grave. Aparte de que tenía yo mi dermatomiositis y mi otra enfermedad, em, desarrollé 2 enfermedades más, esofagitis y gastritis, porque yo no podía comer. Como mi enfermedad afecta a todos los músculos de mi garganta estuvieron afectados mucho más que los músculos de mis brazos, por ejemplo. Entonces yo no podía tragar saliva, no podía tragar ni siquiera agua, ni comida, nada. Entonces lo más duro para mí era no poder tragar mi saliva, porque tenía que escupirla cada rato en vasos, o las enfermeras tenían que estarme limpiando. Y como mis cuerdas vocales estaban también tan lastimadas, yo no podía hablar. Mi cuerpo estaba completamente inflamado. Yo en sí estaba paralítica. Lo único que podía mover eran mis ojos. Entonces no podía hacer nada. No podía alzar mis brazos, no podía ni siquiera sujetar mi teléfono. Cuando las enfermeras me ayudaban a llamar a mi mamá, acá en Ecuador, cuando ella estaba en Ecuador, eh, ella no entendía lo que yo decía porque no podía yo hablar, pero el medicamento comenzó a hacer efecto y cuando yo por fin pude sujetar mi teléfono, yo revisé todos mis mensajes y de verdad me sorprendió ver cuántos mensajes yo tenía. De verdad no se imaginan cuánta gente de mi universidad allá en Ecuador me mandaban mensajes de aliento, pero lo que a mí más me dio fuerzas fue ver cómo en mi universidad la gente se unió tanto que crearon campañas de ayuda para mí. Entonces, en Cacao habían mensajes, chat rooms que eran solo para oración mía. eh, Así programas para recaudar fondos. Incluso llevaron 2 buses de la Cruz Roja a mi universidad para donar sangre, para ayudarme a mí. Entonces, al ver cómo mi universidad, mis amigos, y no solo aquí en Corea, sino allá en Ecuador, cómo mi familia se unió tanto, como gente que no nos conocía nos donaba dinero, cómo le llamaban a mi mamá para darle palabras de aliento, todo eso me motivó bastante y fue para ese entonces que yo decidí luchar, porque como les dije, yo ya me había dado por vencida, pero cuando vi como cuánta gente estaba orando por mí, dije, tengo que vivir por ellos. Entonces comencé a hablar con Dios cada noche, le pedí perdón, le dije que me perdonara, que quería vivir muchos años más. Entonces yo solo le pedía por un día más, por un día más. Pero cuando estuve en el momento más grave, como estábamos conversando con mi mamá y con mi familia sobre la vida y la muerte, eh, yo en sí ahora no le tengo miedo a la muerte, pero como yo le contaba a mi familia cuando estuve en terapia intensiva,
fueron muchas veces en las que yo me puse a pensar cuando yo ya estaba en situaciones muy críticas, en las que hubieron varias veces en las que yo me quedaba dormida porque tenía mucho sueño, pero me despertaba asustada porque habían 10 enfermeras alrededor mío, porque yo no estaba respirando. Entonces, sí fue bastante choqueante para mí. O en terapia intensiva es muy duro y había gente que entraba y salía ya muerta el mismo día. Entonces yo entre mí era como que tal vez yo también voy a salir así o ese es mi destino. Y me puse a pensar sobre, no sobre la muerte en sí, sino sobre la vida eterna. Entonces, yo no tenía miedo de morir en ese entonces. Yo tenía miedo de no ver a mi familia nunca más y miedo de a dónde iba a ir. Entonces yo me comenzaba a cuestionar todas las noches si voy a morir en este instante, ¿estoy segura que voy a ir al cielo o a dónde voy a ir? Entonces eso era lo que más me torturaba a mí. No el miedo de, no el hecho de morirme, sino el hecho de a dónde voy a ir. Entonces yo estoy agradecida con Dios porque a mí me dio la oportunidad de poder siquiera pensar en eso, porque hay mucha gente que fallece y de inmediato y no tiene tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Entonces yo en terapia intensiva me puse a cuentas con Dios y saqué todo el rencor que yo tenía de mi corazón, todo lo malo. Y ya en terapia intensiva fue el momento con más paz que he tenido en mi vida. Solo lo único que me atormentaba era el dolor, pero en mi corazón no había nada. Y nunca me había puesto a pensar sobre eso cuando estaba sana, porque uno no se pone a pensar sobre eso en su día a día, porque pensamos que todo es seguro, que vamos a estar aquí mañana, pero eso no es así, el futuro no existe. Nosotros no sabemos si mañana o en un mes vamos a seguir aquí. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo estaba tan segura que era eterna, que iba a vivir mucho tiempo, que iba a estar sana mucho tiempo, que dejaba muchas cosas para después. Yo en mi universidad estuve unida en bastantes ministerios, pero como mi anterior semestre fue bastante ocupado para mí, yo estaba la mayoría del tiempo estresada, solo haciendo deberes, solo estudiando, que dejaba a Dios en segundo plano, nunca lo puse en mi primer plano. Si tenía que ir a la iglesia y estaba cansada, decía la siguiente semana, o si tenía que leer la Biblia, no lo hacía. Si tenía que orar en la noche antes de dormir, no lo hacía porque estaba muy cansada. Entonces yo estaba poniendo a Dios para después, cuando no tenía que ser así. Entonces, lo que me pasó a mí puede pasarle a cualquiera, no solo porque fui yo, no solo porque no dormía bien o porque hacía esto o lo otro. Yo en realidad creo que esto tenía que pasarme a mí porque cada uno tiene su destino. Y ahora, si es que me preguntan por qué viniste a Corea, por qué estás en Hanoi, ahora ya sé la razón por la que estoy aquí. Yo tenía que enfermarme aquí en Corea, porque como les comenté al principio, a mí lo que más me preocupaba era em, la situación financiera, pero Dios me bendijo tanto en mi salud y financieramente que es, es maravilloso, no sé cómo explicarles, porque es como que Dios me dijo, ¿por qué te preocupas tanto cuando yo te voy a proveer? Y fue así, porque yo estaba tan preocupada por el dinero que no quería yo internarme, no quería saber nada. Y eso fue lo que Dios me retribuyó el triple. Mi universidad, la iglesia de mi universidad, comenzaron a recaudar fondos y recaudaron alrededor de, ¿cuánto fue? Casi 20.000. Casi 20 millones de won, que serían como 19, 18 mil dólares. Y con todo eso
fueron pagados y van a ser pagados mis gastos médicos, mi hospitalización, mi medicamento, mis tratamientos. Igual en Ecuador, tanta gente donó dinero, igual la iglesia Onuri nos donó dinero, tanta gente buena que se nos acercó porque fueron enviados por Dios. Y no solo financieramente, sino también con las oraciones. Hubo tanta gente unida orando por mí, que Dios escuchó las oraciones de tanta gente y también vio mi corazón y decidió darme otra oportunidad. Pero yo no creo que Él me dejó aquí solo porque sí, sino que Él tiene un propósito en mi vida y Él quiere que yo le hable a la gente y les muestre el milagro que Él ha hecho conmigo, porque como Él me sanó, como Él me ayudó, es un milagro. Yo quiero mostrarle y decirle a la gente que Dios está vivo y que Él obró en mí, no solo en mí, sino también en mi mamá, en mi familia, y que Él existe, que es real y que está con todos nosotros, porque yo por mucho tiempo cuando estaba en el hospital, yo pensé que Dios me había abandonado porque estaba muy silencioso. No, no veía, no veía su obra porque no quería verla. Estaba muy ocupada reprochándole, que no vi que mucho antes que yo fuera internada, ella había empezado a obrar en mí. Entonces, ahora gracias a Dios, después de un mes que me dieron de alta de terapia intensiva, yo me fui mejorando poco a poco, mi cuerpo se fue desinflamando, ahora mi cuerpo está desinflamado por completo, eh, puedo comer ahora, estuve 3 meses sin comer, sin poder digerir nada, pero ahora puedo comer cualquier tipo de comida. Gracias a Dios me estoy recuperando muy rápido, demasiado rápido que mi doctor a veces está asustado y me dice, Génesis, tómatelo con tranquilidad, vamos despacio, porque solo un mes atrás yo no era ni siquiera capaz de hacer nada por mi cuenta, no podía ni siquiera tocarme la cara, no podía pararme, no podía caminar, pero ahora ya puedo caminar. Necesito de ayuda todavía, me canso mucho, pero ya puedo caminar, ya puedo hacer pocas cosas por mi cuenta y me estoy recuperando poco a poco. Y eso solo es por la misericordia y la gracia de Dios, porque Él obró en mí y me dio sanidad. Incluso si los doctores dicen que mi enfermedad no tiene cura, si Dios quiere, Él me va a curar por completo. Y si no quiere, yo solo le agradezco porque sigo viva. Ah, antes tenía miedo de vivir así, pero ahora no me importa. Solo le agradezco a Dios por que estoy respirando, incluso si a veces es duro, si a veces es doloroso, sigo viva y tengo oportunidad de hablar como con gente como ustedes, con mis amigos, sobre lo que Dios hizo en mi vida y cómo me sanó, porque tiempo atrás mi condición de verdad era demasiado grave, pero ahora parece como si nada nunca hubiera pasado. Estoy tomando medicamento y este tratamiento está funcionando. Gracias a Dios, este medicamento está funcionando ya alrededor de 2 meses. Y si Dios quiere, el doctor tiene la expectativa de que puedo usar este medicamento por alrededor de 2 años. Solo tenemos que orar porque todo salga bien. Así que así es como Dios me utilizó para regresar mi mirada hacia Él. A veces yo no entendía por qué de tantas personas, siendo una enfermedad tan rara, tenía que pasarme a mí, pero yo de verdad creo que todo tiene un propósito en la vida, todo tiene una razón de ser.
nada pasa por coincidencia. Entonces a mí me pasó esto porque tenía que pasarme y es una bendición, aunque sea algo tan duro. Ahora soy yo una bendición para otras personas que pasan por enfermedades o para personas que no pueden ver la luz en un camino tan oscuro. Entonces ahora estoy agradecida por lo que tengo, estoy agradecida porque mi mamá pudo llegar a Corea. Tal vez tiempo atrás fue muy solitario para mí estar en el hospital. Verdad que mi amiga estaba conmigo, pero no es mi familia. Es muy duro ser, no solo joven, sino estar enfermo y solo. Y que mi mamá pudiera venir a Corea fue algo que también solo Dios pudo haberlo hecho, porque como mi mamá les dijo, no habla inglés muy bien, ni tampoco coreano, y los coreanos son muy estrictos y además estamos en tiempo de COVID. Así que todo el trámite para que ella pudiera llegar, para que ella den la visa, pasar migración en el aeropuerto, llegar a Pohang, solo fue por la gracia de Dios que ella está aquí conmigo hoy y está sana y está bien. Y eso también es un milagro de Dios, así también es como Dios nos ha ayudado a nosotros. Dios tuvo mucha compasión de mí, de mi familia. Y ahora entiendo que Él nunca me abandonó. Dios se tarda en responder. Sí se tarda a veces, pero siempre está ahí. Nunca me abandonó, incluso en las salas del hospital, las enfermeras, mi doctor, gente desconocida, otros, otros guardianes de diferentes pacientes venían y me daban palabras de aliento, se alegraban cuando yo me mejoraba, me felicitaban por seguir luchando. Las enfermeras en terapia intensiva fueron demasiado buenas conmigo. Mi doctor siempre me estuvo dando palabras de aliento y diciéndome que todo va a estar bien. Así que esa creo que igual mi amiga ha sido un gran apoyo para mí aquí en Corea. Esa es la forma en la que Dios me mandó tantos ángeles para cuidarme. Aunque yo estaba físicamente sola fuera de mi país, lejos de mi familia, Dios me dijo, tú no estás sola. Y así fue, Él siempre estuvo ahí conmigo. Y ahora estoy agradecida por todo lo que pasó tiempo atrás. No, yo no sabía qué agradecer porque tenía mucho dolor y era muy difícil de cualquier forma en que lo veíamos. Pero ahora le agradezco a Dios por todo lo que pasó, porque como les dije, todo tiene un propósito de ser. Y incluso si mi enfermedad regresa en el futuro, ya no le tengo miedo, porque sé que si Dios me sacó de ahí una vez, lo va a volver a hacer 1.000.000 de veces. Así que ese es mi testimonio. Muchas gracias a todos por escucharlo y espero que haya llegado a ustedes de alguna forma y que Dios los bendiga en todo lo que ustedes hagan. Amén, amén. Gracias a ti, Génesis. Realmente podemos ver que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de distanciamiento social, y no nos imaginábamos que íbamos a conocernos desde diferentes polos supuestos, no solamente de los continentes, desde Ecuador hasta Corea, sino también desde Seúl hasta Pohang, donde está la universidad, donde estás estudiando. Pero es así como Dios hace esas conexiones divinas y Dios nos permite poder conectarnos en la oración, conectarnos también en la palabra y unirnos, como es el tema de hoy, la unidad del Espíritu y la Iglesia, unirnos para poder glorificar a Dios a través de esa ayuda mutua que nos damos. Quizás en cuestiones materiales no sea mucho lo que hemos aportado comparado con otras personas, pero sí estamos orgullosos de poder ser usados por Dios y de poder servir al pueblo latinoamericano aquí en Corea. Vamos a orar por Génesis en esta hora y vamos a bendecir y dar gracias por ese testimonio que ella da. Señor, te damos muchas gracias
porque tú nos has permitido en esta hora escuchar a través de Génesis que tú eres un Dios vivo, un Dios real, que tú mueves fronteras, tú mueves, Señor, continentes, corazones y personas y deseos para que tu pueblo se una a pesar de la distancia, a pesar del idioma, a pesar de la cultura, a servirnos unos a otros. Y en esta hora te damos la gloria por la vida de Génesis, de su mamá Blanca, que en este tiempo ellos, Señor, han dado muestra de que tu fidelidad es en este tiempo, en este siglo XXI, en este tiempo de Corea real y viva. Señor, bendecimos a Génesis, sabemos que tendrá todavía muchas luchas por delante, medicamentos que usar, pero que la mano tuya, tus alas cubran, Señor, a ella, su familia y todo, Señor, alrededor de ella. Bendice a las personas que están ayudando, que han ayudado, porque sabemos que tu palabra dice que bendeciré a los que te bendijeren. Y somos bendecidos por bendecir, Señor. Y somos bendecidos, Señor, porque otros nos han bendecido también. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ministrar a Génesis y de ser parte de esta historia, de este ministerio hispano aquí en Corea. Recibe la gloria a través de nuestro ministerio, de este servicio y de este retiro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén.